estoy viendo, lo Es estoy el leyendo. semáforo. De No, nuevo, no. la plataforma Radio Voz Libertaria de Venezuela, con 5 minutos con la resistencia. Segunda parte, hoy, mis invitados, Pablo Medina, desde Estados Unidos, y mi compañero y amigo Marcelo Corbato, que también está aquí en España. Estamos, por supuesto, analizando a los 15 días de las elecciones de Estados Unidos, el 3 de noviembre, el desarrollo, cómo está la situación y qué se proyecta para que se resuelva definitivamente esta gravísima situación que no solamente toca pues, los cimientos de la democracia más antigua del mundo, sino que estremece al globo terráqueo porque repercute en todos los países del mundo. Bueno, como lo dije en la primera parte, Marcelo y Pablo, fíjate, por supuesto que la repercusión una vez que esto se resuelva y los que estamos no apostando, que estamos convencidos que el que ha ganado estas elecciones contundentemente es Donald Trump, de ser así, ¿qué repercusiones, por ejemplo, va a tener el hecho de que muchos presidentes de Europa y también de Latinoamérica se apresuraron en montarse en ese relato mediático de que había sido el candidato Biden el presidente elegido por los estadounidenses? ¿Qué repercusiones proyectan ustedes, Pablo? Y luego Marcelo. Mira, yo creo que la conspiración no era solamente en Estados Unidos, sino que la conspiración era internacional, porque es conocido, es pública las posiciones de Donald Trump en relación al globalismo, y cómo ha enfrentado a lo interno y a lo externo de Estados Unidos, todo lo que significa las líneas globalistas de John Soros, de algunos gobiernos de Europa, del Papa, la posición en América. Sí, yo creo que este era un golpe concertado con muchos gobiernos, porque de hecho la empresa Dominio se conoce que es de Canadá, que había el servidor o el cerebro estaba en Frankfurt, la posición de la empresa Indra, de origen español. Y bueno, yo creo que es una conspiración internacional. Ahora, las consecuencias yo creo que va a haber a corto y mediano plazo una gran denuncia. La denuncia va a estar, pero la impresión, por ejemplo, en Europa, también los medios de comunicación. Yo me acuerdo que tú nos llamabas, que toda la prensa en España estaba dando la noticia de que había ganado Biden, y todo el tiempo con Biden, y no solamente la prensa en España, toda la prensa mundial. Y esto es lo interesante de Donald Trump, que nunca le tuvo miedo a enfrentar estos monstruos de la internacional, como es la prensa y los gobiernos. Ahora, realmente, lo dije en la primera parte, que va a haber confrontación. Eso va a ser así. La lucha contra China ya era previo a estas elecciones y no sabemos cómo va a repercutir en Europa. La posición con China se profundizará, no tengo dudas. Y por ejemplo, seguir sacando empresas no solamente Estados Unidos, Japón y otras naciones que tienen grandes inversiones en China, por ejemplo, traerse esas empresas para América. Pero en Europa, no sé todavía, no puedo, no tengo elementos para dar una señal, pintar un panorama. Pero a lo interno, no tengo duda en lo que dije. Yo te voy a interrumpir, Pablo. Yo te voy a interrumpir para compartir con todos nuestros usuarios. Hoy en el debate en el Congreso aquí en España, con la presencia del presidente Pedro Sánchez, todas las exposiciones de defensa que él esgrimió contra la oposición, cada vez que quería llamar al PP o a ciudadanos mentirosos y falsos, tomaba como ejemplo a Donald Trump. O sea, todos los discursos lo relacionaba
con la falsedad, o sea, ustedes son como Donald Trump, falso. O sea, y yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que un presidente de un país como España, o sea, pueda a estas alturas cometer no solamente un error, es un irrespeto a los Estados Unidos, porque si algo está claro es que el presidente oficialmente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero, entiendo, es el presidente Donald Trump. Más allá de que el problema no se haya todavía resuelto. Pero además, Pedro Sánchez tiene que saber, ¿verdad?, de que cada día que pasa, la tendencia de resolver el problema es la tendencia en el Tribunal Supremo de Justicia, y cada día que pasa se vislumbra que Donald Trump tiene razón cuando ha dicho de que hay un golpe de Estado. Eso te lo agrego para tu comentario, Pablo. La situación aquí en España, en Europa, es gravísimo con relación a lo que está pasando en Estados Unidos. De todos esos gobiernos, realmente, el que me llamó la atención de que haya reconocido a Biden como presidente, como el supuesto ganador de la contienda, fue Israel. Realmente. Porque Israel, todo el mundo sabe, pues, toda la labor que ha efectuado Donald Trump, primero en haber mudado la capital cuando nadie se había decidido mover la capital de Estados Unidos a Jerusalén, y luego toda esa política de paz, chico, que le dan una garantía de paz. Como dijo el padre Palmar, 5.000 años en guerra entre todos esos países, todos esos pueblos, y logra la paz de varios estados con Israel, y que termina inmediatamente el primer ministro reconociendo a Biden como el presidente. Que lo haya hecho Duque, bueno, uno espera eso de Duque, ya uno conociendo a Duque. Pero por otro lado, se forjó un aliado verdaderamente fuerte como es Bolsonaro, que no solo respetó, hay mucho ruido, Pablo, en el fondo hay mucho ruido que no permite que se escuche bien, sino que tomó una decisión como es no aceptar la instalación del 5G de China en Brasil. O sea, además metió, ¿cómo se dice? La pala completa. ¿Está oyendo? Sí, como no. Bueno, Marcelo, vamos a darle un poco a Marcelo para que nos haga proyección sobre cómo él proyecta lo que vendrá una vez que sea reelecto el presidente Trump, las repercusiones internacionales, y vamos a incluir, por supuesto, no solamente que Venezuela esté involucrado en el fraude a través de Maduro y toda esta gente, sino que también vamos a analizar que Juan Guaidó también y Leopoldo López reconocieron a Biden. ¿Qué repercusiones, Marcelo? Mira, entre las características de Trump está que él valora muchísimo la lealtad. Un empleado que sea leal con él puede recibir muchísima ayuda, muchísimo apoyo, incluso en forma generosa, porque si alguien que trabaja con él es leal, él le puede dar mucho más de lo que esta persona habría esperado. De la misma forma, quien es desleal puede esperar una respuesta mucho más allá de lo que se veía. Trump ha dicho que uno no puede pasar lealtades y hay que cobrarlas, porque así va a aprender que no se pueden meter con él. Yo he leído sus libros, él lo ha plasmado varias veces, ha dado ejemplos, ha sido despiadado al desquitarse por las deslealtades, y esta deslealtad es la hoy habría sido, por ejemplo, los mismos chinos, que son los que más tenían que ganar con la derrota de Trump, dijeron, esperaremos a conocer los resultados porque todavía no están claros. Y ellos son los que tenían que apoyar a Biden con todo. Sin embargo, saben que un Trump molesto y de enemigo es algo muy malo. Afortunadamente, en Venezuela, estos pelafustanes de Juan Guaidó y Leopoldo López se fueron de bruces,
tratando de ser los primeros en felicitar a Biden. Ya Trump sabe quiénes son ellos y no va a volver a aceptar. Les dará el trato mínimo indispensable que la diplomacia le exija. Pero si él ya no tenía confianza en Guaidó porque él lo dijo, ahora muchísimo menos. Él va a buscar un interlocutor válido. Y para nosotros es muy bueno porque cualquier persona es mejor que Juan Guaidó para tratar de liberar a Venezuela. Que Juan Guaidó no es más que un colaboracionista, es un chavista azul. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita antes que se nos acabe el tiempo. Yo quiero agregar dos eventos que me han llamado mucho la atención para escuchar los análisis de ustedes dos, Pablo y Marcelo. Que el hecho de que Putin no solamente no es que no ha reconocido a Biden, sino que ha fijado posición aparentemente a favor de lo que ha dicho Donald Trump. Ese es uno de los dos eventos. Y el otro evento es el hecho de que hace 3 días estuvo Pompeo en Francia y en varios países importantes de Europa. ¿Cómo ustedes analizan esos dos eventos, Pablo y Biden y Marcelo? Yo veo la posición de Putin con alegría, de alguna forma, ¿no? Porque el hecho de que Putin tenga una posición, digamos, institucional, como diciendo, es la Corte Suprema, son las instituciones y la Constitución del país quien debe decidir, indirectamente le está dando un respaldo, se puede interpretar así, a Donald Trump. Y por eso, y eso es muy importante porque eso crea las condiciones. Es un paso importante para que toda la política que adelanta Donald Trump de la paz mundial tiene efectos a mediano y largo plazo muy grandes, porque eso es parte del globalismo, es impulsar las guerras. Parte del globalismo es desarrollar una industria armamentista mundial, y eso genera pobreza, y eso genera tensiones y destrucción de la raza humana. Y yo creo que eso de Putin es muy interesante. Por supuesto, lo de China tiene ese cuidado, tiene otra expresión, y es que él sabe de que Donald Trump viene con medidas muy fuertes contra China en el sentido comercial, en el sentido industrial y hasta en el sentido militar. Por eso, lo de Putin es algo muy interesante que apunta en la dirección correcta, pues, del desarrollo de estos años. Ahora, tal como lo dijo Marcelo en relación a Venezuela, pues esta gente de Guaidó y Leopoldo López bueno, coincidieron en la misma actitud, porque también lo había dicho Maduro, Diosdado Cabello antes. Hay una brisecita que va a llegar a Estados Unidos porque sabían lo que venía. Sabían lo que venía, y lo dijo Maduro y lo dijo el otro. Entonces, esto realmente es muy interesante y va a tener, pues, esas consecuencias buenas para la historia del país. Bueno, ya estamos listos. Mira, pero oye. Bueno, yo entiendo que tienes un compromiso y ya me lo habías anunciado. Bueno, Pablo, quiero agradecerte. Perdona, a la solidaridad con los países centroamericanos y con Venezuela. Estamos aquí entregando, pues, unas cosas para Nicaragua, unos donativos. Bueno, suerte, estamos en contacto. Bueno, terminaremos Marcelo y yo el programa. Pablo, gracias por el tiempo que nos has dedicado a 5 minutos con la Resistencia. Bueno, Marcelo, vamos a seguir sobre la pregunta de la presencia de Pompeo en Francia y otros países de Europa, y esa actitud, pues, que ha asumido Putin y bueno, China, con un silencio que no requiere analizarse. Es entendible que mantengan esa prudencia cuando países como España, pues, incluso lamentablemente Colombia y su presidente se manifestaron a favor. ¿Cómo tú lo entiendes, Marcelo? En lo que respecta, oigo con el ruido que tiene Pablo. Sí, por favor, Pablo, que
Déjeme ver cómo hago para... Cierra ahí, por favor, Pablo. ¿Cómo ahí. dice? Cierra tú, porque es que hay mucho ruido y no permite que se escuche bien la entrevista. Por favor. Ajá. Marcelo. Pablo, Okay. Sí, tenemos, lo que pasa es que no sé cómo sacarlo. Déjame ver cómo... Bueno, que nos disculpen los usuarios, pero ese es el tema de grabar de esta forma, ¿no? Bueno, Marcelo, vamos a continuar nosotros con la entrevista. Nos quedan apenas 10 minutos. Vamos a intentar sacarle mejor provecho porque no hemos tocado la parte de Venezuela y su profunda crisis que se alarga en la esperanza de los resultados de Estados Unidos, porque de allí va a depender mucho, no solamente que Venezuela supere la crisis política, pero yo quisiera escucharte sobre la anterior pregunta que les hice. Ok, hablando de Vladimir Putin, él es lógicamente contrario a Trump y políticamente, porque ambos países siempre han estado enfrentados desde hace mucho tiempo, pero hay algo por encima de ese enfrentamiento que es ciertos principios morales que ambos defienden. Entonces, el aborto, la teoría de género, donde se permite una hipersexualización de los niños, donde la pedofilia no está tan mal vista. Eso es algo que para Putin es completamente inadmisible, igual que para Trump. Entonces, por encima de las diferencias, Putin ve con cierto agrado tener un aliado como Trump para enfrentar esas cosas, porque es una cuestión de la moral personal de ellos. Sí, los valores contra los antivalores, ¿no? Exactamente. Entonces, quizá ellos pueden estar separados en todas las demás cosas, pero en ese pequeño detalle, que es algo del principio moral personal de cada uno, Estados Unidos. Entonces, para Putin no es desagradable, porque él ya ve cómo se está desarrollando el tema en este sentido, la moral en lo internacional, y a fin de cuentas, pues prefieren tener un aliado, porque hay quienes apoyan estos horrores hasta el punto que creo que fue en Holanda, hasta había un partido que propugnaba legalizar la pedofilia. O sea, cuando, en mi opinión, los pedófilos hay que colgarlos de los postes y más nada, porque el que le haga eso a un niño no es gente. Entonces, por eso Putin tiene esa actitud cautelosa que parece un poco ambigua, pero también él dice, es que en lo más profundo de mi moral, él es la persona que está de acuerdo conmigo, aunque en lo demás no. Entonces él piensa que pueden tener alguna forma de entenderse, de decir, mira, vamos a tratar de entendernos sin pelear. Va a ser difícil, pero ese punto los une. Los chinos, como dije, ellos saben que están enfrentados totalmente, pero si alguien va a venir a atacarme, yo prefiero que venga a mano limpia a que traiga una ametralladora. Entonces los chinos dicen, prefiero pelear con un Trump que simplemente dice, vamos a discutir y nos va a enfrentar, que un Trump que diga, los voy a destruir, porque tiene algo, aparte de todo el problema de Estado a Estado, un problema personal. Es lo sensato. Error craso, el de Israel, como decía Pablo, eso es inconcebible. Trump les consiguió la paz con varios estados árabes, el reconocimiento, y de repente lo traicionan. Fíjate que en México, López Obrador, de quien siempre se han dicho horrores, que dicen, bueno, ese es un Nicolás Maduro cualquiera, pues suelta cada barbaridad, y sin embargo, muy sensatamente dijo, yo voy a esperar. Entonces, ¿por qué Oye, Marcelo, y el hecho de que Corea del Norte no se haya pronunciado, que es un personaje en lo geopolítico interesante, que tiene que ver pues mucho con la política justamente de Donald Trump, pues que fue y se reunió con él creo que una o dos veces. ¿Qué opinión rápidamente te merece eso? Porque es interesante. Mira, yo creo que es la misma sensatez. Es la primera vez que un gobernante de Corea del Norte consiguió un interlocutor en Estados Unidos con quien, a pesar de ser totalmente contrario, pudo sentarse a tratar de resolver las asperezas que hay con Corea del Sur. Así es, eso es lo interesante.
Entonces, alguien que más bien ha conseguido ponerle fin a muchas guerras, a muchos enfrentamientos, pues en el fondo es la persona que queremos. Todos decían, es un belicista, nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Y terminó la guerra de Corea, terminó los enfrentamientos de Israel con varios países árabes. Entonces es insensato lanzarse a apoyar de golpe a otro cuando la excusa para todos era perfectamente válida. Digo, disculpa, no se sabe quién es porque no hay nadie proclamado. Y eso era evidente desde el primer día. Todos vimos cómo los medios manipulaban, como Así dijimos, para mantener siempre a Trump abajo en las estadísticas, porque los estados que estaban a favor de Biden no habían terminado de contarse. No, y pero ya se los... Marcelo, para no salirnos del tema global, yo pensé pensé que me ibas a decir, fíjate, desde el primer año, yo recuerdo, desde el primer año que fue elegido Donald Trump como presidente, toda la industria mediática y, por supuesto, los que están ahorita montando el golpe, los que han querido dar el medio golpe, como dice Pablo y como dices tú, crearon en Trump una figura totalmente contrario en el sentido de la guerra y la paz. Casi que creaban la sensación de que Trump iba a ser el causante de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y como tú lo estás señalando, Trump más bien ha demostrado todo lo contrario y ha puesto los puntos sobre las IES, sobre todo hacia China. Hacia China, con relación pues a decirle, mira, ya tú no vas a seguir robándote la tecnología de nuestro país, tú vas a tener que pagar los aranceles tal como es. Bueno, y todo lo que sabemos que hay detrás de la posición de Trump contra China. ¿Tú concuerdas con mi opinión en ese sentido, Marcelo? Totalmente. Él le ha dado un vuelco total a la política exterior norteamericana. De él se puede decir, como es el lema de la primera división de los US Marines, no hay mejor amigo ni peor enemigo. Entonces, los que han sabido, los que saben que él puede ser un gran amigo, pues se unen a él. Y los que son adversarios tratan de no tenerlo como un enemigo. Por eso me parece insensato la posición de algunos gobiernos latinoamericanos que no tenían por qué serle hostiles, sino todo lo contrario, debieron ser aliados. Por ejemplo, Iván Duque. Me parece inconcebible que haya saltado a reconocer a Biden. Ahora, lo que hicieron los políticos venezolanos no me sorprende. Eso es típico de ellos, es de esperarse, algo así. Bueno, lo de Duque es lamentable. Es lamentable. Que López Obrador es contrario políticamente a Trump. O sea, él es mucho más parecido a Biden que a Trump, pero él tuvo el sentido común de estadista y jamás pensé que iba a decir que López Obrador era un estadista, pero es uno de los pocos que se mostró como estadista en estas últimas semanas, que dijo, vamos a esperar a ver cómo se resuelve. Él no arrojó a su país por un barranco. Todos los demás lo han hecho. Los gobernantes europeos, la gran mayoría, se arrojaron por un barranco sin ninguna necesidad, que es lo peor del caso. Marcelo, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, tú que estás aquí en España como yo, sobre la situación de Venezuela. Yo estoy hoy más que nunca convencido de que así como Chávez y Nicolás Maduro se hicieron y prácticamente como que secuestraron a esa supuesta oposición y a sus terribles y falsos y traidores de la MUD, yo estoy convencido de que los socialistas europeos aquí, sobre todo en España, el PSOE, Podemos y toda esta gente, tienen secuestrado ahora, o sea, se lo quitaron a Maduro y ahora están secuestrados aquí. Leopoldo López y todo ese convete que tú conoces tanto como yo. Pero la situación es la siguiente, fíjate. Esta indecisión sobre las elecciones de Estados Unidos, de alguna manera, creo yo, siendo muy crítico, de que les está ayudando muchísimo, no solamente a los criminales de Maduro, también a los de la MUD, porque les está dando un respiro para esa nueva falsedad que ellos están montando, que se llama la consulta plebiscitaria, y que sabemos ya a estas alturas, Marcelo, que eso va rumbo a lo que viene este señor irresponsable llamado Leopoldo López anunciando aquí en todos los medios de comunicación de España, de que él aspira y van hacia unas elecciones presidenciales
creíbles, como él las dice, pero ese es el relato de Rodríguez Zapatero y del Grupo de Puebla. ¿Cómo crees entonces tú que de prolongarse la reelección de Donald Trump, y bueno, aunque yo no quiero ni decirlo, ni pensarlo, que se indique de que entonces Biden, ¿cómo crees tú, Marcelo, que pudiera entonces empeorarse la situación de Venezuela desde el punto de vista político? Haciendo proyección, vamos a hablar de el 19 de enero del 2020, que es una fecha donde se puede resolver el problema. Pero también muchos dicen de que antes del 8 de diciembre debería estar resuelto lo de quién ganó las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué consideras tú que pueden esta gente, me refiero a lo de la MUD, con Zapatero recomendando elecciones que no van a ser posibles porque sabemos lo que hay en Venezuela? Dame tu análisis sobre eso, Marcelo, tú que estás aquí y que estás muy metido en la situación política nuestra. Bueno, ¿cómo se termina de resolver el asunto de Estados Unidos? No lo sé, porque es muy complejo y es algo que nunca se les había presentado. He oído muchos comentarios respecto a qué sucederá si tal día los colegios electorales no han podido determinar. Entonces unos dicen que es el gobernador el que nombra los delegados. En ese caso, la victoria de Trump sería aplastante porque son gobernadores de su tendencia. De hecho, muchos estados que perdió Trump la presidencial, pero ganaron los representantes, ganaron los senadores, ganaron el gobernador, ganaron todo menos el presidente. Son votos cruzados, supuestamente. Entonces, funcionaría. De todas maneras, yo me imagino que esto terminaría por una decisión de la Suprema Corte. No sé cuáles son los plazos, espero que sean suficientemente rápidos. Como en Estados Unidos hay muchas cosas que se pueden flexibilizar en base a la necesidad. Se pueden declarar emergencias en ciertos aspectos, pues espero que este sea uno y puedan resolver rápido para que la Suprema Corte dicte una decisión definitiva a muy corto plazo. Respecto a Venezuela, el problema con esta consulta que quieren hacer los delincuentes de la MUD es que hay un hecho cierto, que a ellos el 5 de enero se les vence el periodo a los diputados y ahí no hay nada que puedan hacer, porque la Constitución dice que ese es el día que se acaba el periodo. No dice 5 días más, 5 días menos, es taxativo. Así como el 10 de enero debe asumir, tomar posesión el presidente de la República. Bueno, eso son cosas fijadas. Ellos no van a participar en las elecciones convocadas por el dictador Nicolás Maduro, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque no se las puede legitimar. Pero ¿qué va a suceder? Que no va a haber una asamblea legítima el día 5 de enero. No va a haber diputados. O sea, el poder va a quedar vacante. Ellos necesitan algo para tratar de mostrarse a la comunidad internacional que son legítimos, que ellos sí representan al pueblo. Por eso es esta consulta que ya está organizada de tal forma que el fraude tipo demócrata, tipo Tibilizar Lucena, sea sencillo. Pues vas a poder votar por internet varios días y el último día presencial ya tienen todo armado porque dicen si son tantos días. Entonces, no, es que hay mucha gente que votó por internet, es que como se distribuyó, por eso no se veían las grandes colas de gente firmando la consulta, que no va a haber nadie. Porque si Nicolás Maduro tiene una popularidad del orden del 10%, resulta que Leopoldo López está por el 5%. O sea, en una elección limpia, Nicolás Maduro se la ganaría a Leopoldo, porque los dos son detestados, pero tiene un poquito más de aceptación entre el chavismo y Nicolás Maduro que Leopoldo en la oposición. Entonces, ellos necesitan inventarse este fraude para presentarse y decir a los otros países, mira, seguimos siendo la representación de los venezolanos. Nosotros seguimos siendo el gobierno interino, aunque la Constitución diga que no, porque de esa manera seguirán manejando recursos, seguirán manejando sitios, seguirán manejando monómeros, las ayudas, toda la ayuda humanitaria, y van a seguir robando porque es lo que hacen. Punto. Eso no tiene otra forma de describirlo. Ese es todo el problema de la consulta. Era más o menos la misma idea que tuvieron los que participaron en elecciones como Nicolás Maduro, que decían, yo sé que voy a perder, pero si tengo una cierta cantidad de votos, podré ir al exterior y decir, mira, yo tuve esta cantidad de votos, yo le peleé a Maduro, yo soy el representante de la oposición. Resulta que tuvieron tan pocos votos, el mismo Maduro no llegó ni a 1 millón de votos,
y la oposición mucho menos, los supuestos opositores, que los opositores no tienen nada, porque el pastor diabólico ese Javier Bertucci es un chavista y todos los demás eran más chavistas todavía. Entonces ahí no hay oposición, pero ellos pretendieron mostrarse como la representación de la oposición para recibir las ayudas que se dan. Toda esta gente va a dejar de recibir por lo pronto las ayudas de Estados Unidos, porque Trump no les va a dar ni el saludo. Y tenemos nosotros que mostrar que se perdió la legitimidad, que ya ellos no son, para que no reciban más esas ayudas, porque resulta que esas ayudas están en la corrupción, están en las propiedades que han comprado en Colombia algunos diputados, en la gran vida que se dan algunos embajadores, algunos diputados en el extranjero. Hay un diputado muy alto cargo en el gobierno de Nicolás Guaidó, porque es lo que se merece ese individuo de Juan Guaidó, que se ha comprado un departamento de casi $1 millón en Bogotá, todas esas cosas que suceden, mientras que los venezolanos pasan hambre. Entonces, en algunos países, la supuesta embajada de Guaidó les ha llevado bolsas de comida a los venezolanos y es una bolsita así. Yo, disculpa, sí, eso no me alcanza ni para una semana, menos para un mes. Pero con lo que se ha robado sí alcanzaría. ¿Cuánto va a costar esta consulta? No sé, he oído cifras que van del $1 millón a los $6 millones. Yo no sé cuánto de será. 6 a 8, de 6 a 8 millones. De 6 a 8 millones. Fíjate, yo he oído muchas cifras. ¿Sabes cuánto podrían comer los venezolanos con $8 millones que se les dice ayuda, o los que están en el extranjero? Porque hay venezolanos en el extranjero que están en la indigencia, viviendo de las ayudas oficiales, porque la pandemia los ha destrozado. De por sí la situación era precaria porque son explotados en muchos sitios, pero la pandemia hizo que muchos perdiesen su trabajo y están prácticamente en la indigencia. ¿Cuántas personas no se pudo haber ayudado? ¿Cuántos venezolanos no han sido, por ejemplo, en Perú, que es el país más xenófobo que hay ahorita en América Latina y más anti-venezolano, y los venezolanos han sido expulsados de sus casas y dicen, no puedo pagarlo porque me quedé sin trabajo en la pandemia, y a la calle todo el mundo? Bueno, ¿cuántas personas pudieron ser ayudadas para que no perdieran? Marcelo, ya el tiempo se nos ha acabado, Marcelo, pero el día viernes, Dios mediante, vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente al tema de Venezuela, con 2 invitados, y por supuesto quiero que me honres de nuevo acompañándome, porque vamos a hablar precisamente de las elecciones del 6 de noviembre. Vamos a profundizar sobre el tema de esta consulta plebiscitaria y vamos a analizar profundamente cuáles alternativas hay que desarrollar para ver si logramos la libertad de Venezuela, Marcelo. Yo quiero agradecerte una vez más, aunque yo ya te presento como parte de nuestro equipo, por haberme acompañado en este programa de análisis sobre el tema de los Estados Unidos. Para que te despidas, Marcelo. Bueno, muchos saludos a todos. Por favor, recuerden, Venezuela primero, segundo Venezuela, tercero Venezuela. Vamos a liberarla. No confíen en políticos, porque estos políticos de la MUD no son como nosotros. Ellos lo que están es para robar. No son como yo, no son como Luis, no son como ustedes. Nosotros queremos a nuestra Venezuela libre, pero ellos no. Así que cuidado, no vayan a confiar en esa gente. Amén, amén, Marcelo. Un gran abrazo, Marcelo. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Será hasta la próxima.